Bueno, estamos en punto de las 7 de la noche. Vamos a dar comienzo a la presentación mundial de uno de los libros que tiene la posibilidad de aportar increíbles cosas no solamente al movimiento trotskista, sino particularmente a la juventud de nuestros tiempos. Tenemos que decir particularmente que hace 76 años, el día de hoy, hace 76 años, daban muerte al autor del libro, León Trotsky, precisamente. El día de mañana es su aniversario luctuoso aquí en el museo, a la cual todos están invitados a las 12 del día. Sin embargo, el día 20 de 1940, 20 de agosto de 1940, León Trotsky era asesinado por uno de los gángsters a sueldo del estalinismo. Trotsky fue una de las mentes más brillantes del siglo XX y su pensamiento pervive aún hoy. Sus teorías, que son teorías fundamentales, no nada más como un ejercicio teórico, sino particularmente como un ejercicio revolucionario. Por ejemplo, la teoría de la revolución permanente, el análisis que hace de la burocratización del Estado soviético en la revolución traicionada. Estos libros son fundamentales no solamente para comprender qué es lo que ha sucedido con los llamados países del Este y la Unión Soviética, sino particularmente para sacar conclusiones sobre cuál es nuestro actuar en estos momentos que el capitalismo se encuentra en crisis. Nosotros tenemos que decir que León Trotsky, para nosotros, para la internacional, para la corriente marxista internacional, para la Casa Museo León Trotsky, sigue siendo uno de los teóricos más importantes a nivel internacional y que su legado no se reduce simplemente al hecho de recordarlo, sino particularmente al hecho de convertir su pensamiento en militancia, porque él siempre fue eso. No solamente fue un teórico, no solamente fue un escritor, no solamente fue un gran orador, sino particularmente fue un militante que vivió con intensidad las dos revoluciones, la revolución de 1905, la revolución de 1907, que llevó adelante junto con Lenin la gran tarea de edificar la revolución rusa de 1917 y la formación de la primera internacional, y lo que él calificó la tarea más importante de su vida, que fue la defensa del marxismo en contra de toda la contrarrevolución ideológica, política y social que representó el estalinismo. Hoy tenemos para presentar el libro, un libro que, para decir poco porque los compañeros van a presentarlo, tiene una larga historia por la demanda política de este libro, por lo que representó en el momento en que lo estaba escribiendo, que fue su muerte. Tenemos a dos compañeros, camaradas, personajes de la vida política, social, intelectual del mundo. Por un lado tenemos al compañero Esteban Volkov, para el cual pido un aplauso. Camarada Esteban, junto con la Casa Museo León Trotsky, han dado una lucha increíble, tenaz, por tratar de defender y mantener el legado vivo de León Trotsky. Esteban, junto con los responsables del museo, particularmente Gabriela Pérez Noriega, que es directora jurídica del Museo Casa León Trotsky, han dado una tarea incansable en el último periodo para tratar de hacer no solamente que las ideas de Trotsky pervivan, sino para reproducirlas, una lucha teórica permanente. Esteban en este momento es director del Casa Museo León Trotsky, es el nieto de León Trotsky, es el hilo conductor de esa generación de revolucionarios desde 1917 atrás. Por otro lado, tenemos al compañero Alan Guth, dirigente de la corriente marxista internacional, editor de la página muy conocida marxist.com, autor de libros como, por ejemplo, Bolchevismo, el camino a la revolución, que traza una historia no romántica, sino crítica sobre todas las etapas del partido bolchevique y su formación. El libro Reforma o Revolución, que es un debate moderno, actual, sobre todo lo que representó o lo que quiso representar Heinz Dietrich sobre el llamado socialismo del siglo XXI, particularmente es la defensa del marxismo, lo que hizo en su momento Federico Engels en Anti-Düring, defendiendo el marxismo frente a las tergiversaciones. También es autor del libro Lenin y Trotsky, que defendieron realmente, editado junto con Ted Grant, uno de los fundadores de la corriente marxista internacional. Escribieron el libro Razón y Revolución. El compañero Alan
como ya lo podrá explicar, pasó 3 años de su vida tratando de poder rescatar lo que este libro encierra. Decir que cuando se editó este libro, lo editó un enemigo político de Trotsky. Fueron transgiversadas muchas cosas que se conocen de este libro. Una de las tareas de Alan fue precisamente ir quitando toda esa paja que había en el libro e ir colocando material que salió, casi una caja completa de los papeles que estaban ocultos o que estaban guardados en los archivos de Harvard de León Trotsky. 3 años de su vida pasó recolectando información, tratando de reunir todo el material para poder entregar este libro. Nosotros decimos, y con esto doy pie a que el compañero Esteban pueda hablar, que esta presentación del libro a nivel internacional representa un avance fundamental para las ideas del trotskismo a nivel mundial, pero también, como lo rige en un momento determinado, para toda la juventud que está dispuesta a dar una lucha intransigente por tratar de transformar nuestra sociedad. Nosotros, los trotskistas, el movimiento trotskista Trotsky, no contemplaba solamente los hechos, sino que tenía toda esa fuerza, todo su espíritu, todo su talento, dedicado a la transformación de la sociedad. Y este libro me parece que es una herramienta fundamental para poder dar paso a esta tarea. Les dejo con la palabra del compañero Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, dirigente del Museo León Trotsky. Muy buenas tardes. Más que nada, quiero dar la bienvenida aquí al camarada, el marxista británico Alan Wood, que ha realizado una labor realmente admirable. Como sabemos, poco antes de fallecer, Trotsky escribió una de sus últimas obras, que fue la biografía de Stalin. Contrariamente a lo que muchos creen, lo hizo contra voluntad propia. Él estaba mucho más interesado en terminar la biografía de Lenin de la que ya había realizado la juventud. Pero por motivos económicos, ya que toda la familia aquí en Viena 19, una familia numerosa, que era Natalia, el viejo, como le decíamos, y todos los jóvenes camaradas que componían esa familia, vivíamos en situaciones de mucha carencia y mucha precariedad. Entonces le vino una oferta bastante atractiva por parte de Harper Brothers para que realizara esa biografía, y se puso a escribirla, pero desafortunadamente no la terminó. Vino el asesinato, y muy probablemente el hecho de estar haciendo esa biografía apresuró el asesinato de Trotsky, porque Stalin realmente tenía mucho miedo a la escritura de Trotsky, como lo dijo Volkogonov, Dmitry Volkogonov en las memorias que hizo de Trotsky, que Stalin le profesaba gran miedo a Trotsky. Y digamos, aquí en la casa, pues sí, había una gente infiltrada que continuamente a la secretaria le preguntaba, ¿verdad?, cómo va la obra, qué tan avanzada, en fin. Y pues posteriormente sucedió el asesinato y la obra quedó inconclusa. Originalmente se escogió un traductor, un profesor norteamericano, Malamud, que por cierto no le agradó mucho al abuelo la calidad de la traducción y todo, pero pues lo aceptó ante las circunstancias. Y al fallecer Trotsky, ya no solo se le encargó la obra de traducir, sino de editar esa obra. Pero como la edición de Harper Brothers era puramente de interés comercial y realmente no tenía ningún interés ideológico ni respeto a la veracidad histórica, lo que les interesaba era en un momento muy propicio sacar esa obra y tener un éxito editorial, ¿no? Entonces, también a Malamud se le encargó la edición de esa obra. Y ahí fue donde ardió Troya, ¿no? Él despedazó la obra, y la llenó de anotaciones absurdas, totalmente contrarias a las ideas de Trotsky, dejó mucho material afuera por pues, pereza, por considerar que pues, no, comercialmente debía hacerse una obra breve, en fin.
y pues realmente se mutiló y se destruyó la obra original del abuelo. Afortunadamente, pues hace 10 años los camaradas de la corriente marxista internacional se abocaron a la tarea de salvar esa obra, desde llegar a Harvard, tener acceso a escritos en ruso, en inglés, a mano, a máquina, y poder ordenar y hacerlo de una forma inteligible y accesible todo este material, lo cual llevó muchos años. Y finalmente el camarada Alan Booth, que es un gran conocedor de las ideas de Trotsky, pudo pues armar esa nueva edición. Digamos, aquí tenemos dos ejemplares. Tenemos un ejemplar que corresponde a la edición original, que es aproximadamente de unas 500 páginas, y esa nueva obra que llevó a cabo Alan Booth, complementando textos y material que había dejado afuera Malamud, tiene 900 páginas. Hay que considerar, digamos, que esa obra fue escrita ya en un momento de máxima madurez política de Trotsky. Y aunque, digamos, el tema de Stalin tiene su interés, porque realmente fue un caso único de crueldad y de criminalidad, pero igual interés tiene todo ese entorno multidimensional en que se tuvo desarrollo el fenómeno del stalinismo, ¿no? Entonces, en esta obra, pues, aparte de analizar la personalidad de Stalin, que realmente fue un individuo, pues, poco común en cuanto a criminalidad, a crueldad, a despotismo, también hace un análisis muy meticuloso de toda la situación política que había en este momento, ¿no? Entonces, pues, esta obra, digamos, se inscribe dentro de los textos de las obras importantes de León Trotsky, como fue la historia, la autobiografía de mi vida y la historia de la Revolución Rusa, y a eso habrá que añadirle también el Stalin, donde pues aquí nuestro buen amigo y camarada Alan Booth hizo una maravillosa labor. Tengo entendido que fueron más de 3 años de trabajo, ¿verdad?, minucioso y meticuloso, gracias a que Alan Booth pues tiene dominio del ruso también, pues pudo pues estudiar, incorporar previo ordenamiento todo ese material que tenía a la mano, y pues llevaron a cabo esta edición, que es realmente un acontecimiento de gran trascendencia, y pues aquí lo tenemos, y hoy realmente es un día muy importante, sí, muy importante, y todas mis felicitaciones y mi mayor admiración para ese marxista que es Alan Booth. Y ahí se demuestra realmente la acción revolucionaria, ¿no? En pues publicar obras, en fin, difundir, educar, y no dedicarse como algunas sectas que lo único que hacen es criticar la política de otros y sintiéndose los únicos representantes y portavoces de Trotsky, ¿no? Pues dejemos la palabra entonces aquí a nuestro gran amigo, que realmente es una gran satisfacción tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias, Esteban. Un abrazo, por favor, un abrazo y un aplauso. Yo le puedo dar un abrazo a ustedes, un aplauso a Esteban. Damos la palabra al compañero Alan Booth. No, que me lo regalaste, Alan, ya me lo estás quitando, hombre, ¿qué pasó? Por supuesto, no te preocupes. Ya te lo No, hombre, ya lo sé, no estoy bromeando. Ah, no, pues es otro, ¿verdad? No es el mío. Esta reunión es un momento histórico. He aquí un libro de primer orden de importancia en la teoría marxista, en el arsenal, el gran arsenal
de la teoría marxista, que estaba muerto y ahora está vivo. Un autor romano, latín, dijo una vez que los libros tienen su propio destino. Y si hay un libro en toda la literatura universal que tiene un destino muy particular, es este libro que tengo en mis manos. Es un libro que no tenía que existir. Había un hombre muy en concreto, esta persona, José Djugashvili, conocido generalmente como Stalin, que estaban empeñados en destruir este libro, que nunca salga a la luz del día. ¿Y por qué? Podemos demostrarlo, es que hay testigos. Mi gran amigo y camarada Esteban Volkov mencionó uno de ellos, Volkogonov. Había más. Inclusive el hombre que organizó directamente, personalmente, el asesinato de Lenin Trotsky, que nos dice que todos los días en su oficina en el Kremlin, Stalin tenía encima de la mesa los últimos escritos de Lenin Trotsky, incluso antes de tenerlo los propios camaradas de Trotsky. Y Stalin, por supuesto, tenía mucho interés en este proyecto. ¿Por qué? No se trata de un interés puramente literario, digamos, ni siquiera un interés político. No, no, no. Stalin, como decía Esteban, era uno de los grandes criminales de la historia de la humanidad. Y como es sabido, cualquier asesino, cualquier criminal, que siempre tiene que destruir. ¿Está funcionando esos dos micrófonos? ¿O? Sí. Peor, ¿no? Sí. Un criminal siempre tiene que destruir a los testigos. No quiere testigos de su pasado, de lo que realmente fue y lo que realmente representó. Eso es lo que hace este libro. Y desde luego no se trata como algunos seres superficiales y estúpidos, francamente. Gente superficial. Que afirmen que no, ese fue un tipo de, qué sé yo, un acto de venganza personal de Trotsky, para vengarse personalmente contra Stalin. Nada por el estilo. Como decía Trotsky en el propio libro, mira, yo relaciones personales con Stalin he dejado de tener hace mucho tiempo. Y mi interés en Stalin es igual que el interés que podría tener por Hitler o Mussolini, que son mis adversarios, pero yo no los veo como enemigos personales. En todo caso, les veo como personificaciones de ciertas tendencias políticas, tendencias que existen en la sociedad. Hace años, después de la muerte de Stalin, hubo un intento de parte de sus camaradas, sus secuaces, sus co-criminales, gente como Nikita Khrushchev y otros, que intentaban explicar todo lo desastre del régimen totalitario monstruoso de la URSS después de la muerte de Lenin, achacando toda la culpa a un hombre, Stalin. Esa teoría, que de teoría no tiene nada realmente, se llamaba la teoría del culto de la personalidad. Fíjate tú. Como si un solo hombre, solico, por la fuerza de su personalidad, podría determinar el destino de un país que realmente fue un subcontinente de una población de 150 millones de habitantes. Pues vamos a ver, si tú quieres, si a ti te gustan los cuentos de hadas, pues aquí tienes uno de primera categoría. Por supuesto, es una estupidez. Imaginar que un solo hombre podría determinar, sin colaboradores, sin toda una masa de colaboradores, sin una casta privilegiada, y él era el jefe de esta casta, pues entonces eso es una estupidez. Vamos a ver, este libro, por cierto, es único
que yo sepa, en el arsenal de la teoría marxista. Porque, bueno, vamos a ver, antes que nada, como vosotros sabéis, sobre todo después de la caída de la URSS, hace 25 años, cuando la burguesía y los socialdemócratas y otros proclamaban la muerte del socialismo, ¿te acuerdas? No sois demasiado jóvenes. Esteban, qué rápido pasa el tiempo, chico, es que increíble, ni siquiera habían nacido, la mayoría. Para mí y para ti parece como si fuese ayer. Cuando la caída de la URSS, la burguesía estaba eufórica, eufóricos. Hablaban de la muerte del socialismo, el fin del socialismo, el fin del comunismo, el fin del marxismo, por supuestísimo. Pues eso es algo que llevan diciendo cada año durante los últimos 150 años. No sé por qué se molestan. Si el marxismo está muerto, pues déjalo en paz. ¿No? Dice Jesucristo, que los muertos entierren a sus muertos. No. Si la burguesía ataca y sigue atacando el marxismo, no es porque está muerto, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, para volver a ver lo que iba. El fin del socialismo, es decir, el fin del comunismo. Uno de esos pájaros, un profesor de renombre de Estados Unidos, Francis Fukuyama, hablaba incluso del fin de la historia. Fíjate tú, ¿hay algún estudiante de historia aquí presente? Que levante la mano. Sí, pues ya puedes irte a casa, la historia ya terminó. Díselo a la próxima vez que tienes un examen. La historia ya terminó. Vaya una bobada. Es que yo me rasco la cabeza cuando leo los escritos de la burguesía, realmente, ¿no? Pero después de esto hay una avalancha. No, yo nunca he visto semejante cosa en mi vida. Una avalancha de ataques contra el marxismo en general y el bolchevismo en particular, y la revolución rusa en particular. Muchos de estos libros vienen de Rusia y muchos son escritos, queridos amigos y camaradas, por ex-comunistas, ex-dirigentes del Partido Comunista, ex-stalinistas, sí señor, que antes alababan a Stalin y ahora dicen que lo de la URSS fue un desastre, la revolución jamás tenía que haber existido, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Desde nuestro punto de vista como marxistas, vamos a ver, el año que viene es el centenario ¿de qué? ¿De qué? Dices la revolución, sí, la revolución rusa, ¿no? Yo lo plantearé en otros términos. Para nosotros los marxistas es el aniversario del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. Eso es lo que hay. El acontecimiento más importante. ¿Por qué lo digo? Porque aquí, por primera vez en la historia, si escribimos el gran episodio heroico, pero lamentablemente derrocado, temporal, de la Comuna de París, aquí por primera vez las masas, ¿qué quiere decir esa palabra? Las masas, los millones de hombres y mujeres normales y corrientes, obreros y campesinos, derrocan un régimen que había existido durante, qué sé yo, casi 1000 años. Y por lo menos empiezan la gran aventura, la gran tarea de la transformación socialista de la sociedad. Por lo menos tuvieron ese mérito y nadie puede quitarles ese mérito. Lo intentaron. El hecho de que acabó como acabó es otro tema que conviene considerar y no podemos escapar o huir desde otra parte. Pero bueno, ahora se ha puesto de moda decir, no, eso no fue nada. La Revolución de Octubre nunca hizo nada. Hubiera sido mucho mejor sin. Ah, sí, de veras, amigo. De veras no hizo nada. Vamos a ver. La Rusia zarista del 17 era un país atrasado, pero bastante más atrasado que México hoy. Bastante más atrasado que Pakistán hoy. ¿No? ¿No me crees? ¿Quieres que doy las cifras? Pues doy solamente una cifra para no aburrirlos, ¿no? He aquí un país con una población de 150 millones de habitantes. ¿Y cuántos obreros había? Industriales, ¿sabes? Te voy a decir, 3,5 millones. En una población de 150 millones.
incluyendo todos los demás sectores de transporte, de minería, 10 millones. Un país súper atrasado, ignorante, analfabeto. Y ese país, en cuestión de solamente 2 décadas, bajo una economía socialista, planificada, nacionalizada, se convierte de un Pakistán al segundo país más importante del mundo. Bueno, yo no voy a ahondar más. Si alguien tiene dudas, que lo diga. Porque todo ese argumento de que no cumplió nada es falso. Pues bien, todo eso, y aún así, alguno va a decir, sí, pero ¿y después qué? ¿Cómo pasó que esa gran democracia obrera, porque fue, ojo, lo que dicen es mentira acerca de Lenin y los bolcheviques? Dicen que la revolución rusa fue un golpe de Estado, hecho por una pequeña minoría. ¿Habéis escuchado ese argumento en México? Sí, por supuesto. Un golpe de Estado por una pequeña minoría. ¿Sabes lo que digo? Si hay alguien aquí que tiene la receta de cómo un pequeño grupo puede hacer eso, pues dámelo y mañana voy a hacer un golpe de Estado en Gran Bretaña. ¡Absurdo! ¿Cómo alguien puede ser tan estúpido para escuchar semejante argumento? Al revés, la Revolución de Octubre fue la revolución más democrática, más popular, de las masas, que cualquier otra revolución en toda la historia de la humanidad. Y ese gran triunfo del socialismo, de la democracia obrera, ¿cómo terminó? Tienes derecho a hacerme esta pregunta. ¿Cómo terminó? Terminó en una aberración, una caricatura burocrática y totalitaria, monstruosa, que a propósito, nada tiene que ver con el concepto del socialismo de Marx, Engels, Lenin, Trotsky o el partido bolchevique. Y la cuestión es, ¿cómo? ¿Por qué? Tenemos que contestar a esta pregunta. Y gran parte de la respuesta lo vas a encontrar aquí, en este gran libro y otros grandes libros de León Trotsky, sobre todo el más grande, que es La Revolución Traicionada, que lo recomiendo de todo corazón. Pero vamos a lo que iba. Este libro, he dicho, es único en el arsenal del marxismo por una razón, porque es un libro que intenta vincular y explicar en profundidad cómo la personalidad, las ideas, las características, si quieres, de un individuo pueden incidir de una forma importante en la situación objetiva de una revolución. Uno de los insultos más estúpidos, distorsiones más imbéciles, que florecen sobre todo en las universidades, ¿sabes? Esos grandes templos de sabiduría. Yo soy de una familia obrera de Gales, comunista de Gales del Sur. Yo fui a una universidad, porque podía hacerlo en aquel entonces, 7 años en una universidad de élite. ¿Sabes lo que aprendí en 7 años? Que tú puedes encontrar a la gente más ignorante en toda la sociedad entre las 4 paredes de una universidad. Y no estoy hablando de los estudiantes. Sí, esos prejuicios. Una de las distorsiones que yo más he escuchado. Marx, no, el marxismo reduce todo a lo económico. ¿Habéis oído este argumento? Sí. Vaya una bobada. ¿Cómo es posible reducir todo a lo económico? Vaya una estupidez. Para un crío de 5 años no puede considerar semejante cosa. Marx y Engels jamás dijeron. Lo que sí dijeron, y es una verdad como un templo, que no admite contradicción, lo que dijeron fue lo siguiente, que en última instancia, puedes, digamos, la viabilidad de cualquier sistema socioeconómico está decidido por su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas. Sí, 1000 veces sí, ¿y quién lo puede negar? La razón por la que el sistema capitalista hoy está en crisis es eso, precisamente. La incapacidad de los capitalistas de desarrollar las fuerzas productivas, la industria, la agricultura, la ciencia, la tecnología, como hicieron antes. Es una verdad como un templo.
Pero vamos a ver, ¿acaso es verdad que el individuo no juega ningún papel en la historia? Tampoco Marx y Engels jamás dijeron nada remotamente similar. Al revés, la historia es obra de hombres y mujeres, de carne y hueso. ¿Quién más va a hacer la historia si no son individuos? Y en momentos determinados, incluso un solo individuo o un pequeño grupo de individuos sí puede jugar un papel determinante. Ejemplo, en noviembre del 17 en Rusia, si no estuviesen presentes dos hombres, Lenin y Trotsky, la revolución de octubre jamás hubiera sucedido. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Es decir, en ese momento, en esa coyuntura histórica, el destino de toda la revolución dependía de dos personas. Lo puede demostrar. No hay tiempo, no es el tema de hoy tampoco. Sí. Pero por otra parte, vamos a ver el otro cara de la moneda. Los hombres y mujeres, Marx lo dice. El hombre hace su propia historia, dice Marx. Palabra textual. Sí. Pero el hombre y los hombres y las mujeres no hacemos historia como libres agentes, libres de otras depresiones y consideraciones objetivas, libres del contexto económico y social. No. Estamos muy determinados. Y la prueba es, dos pruebas. En primer lugar, esos mismos dos hombres, Lenin y Trotsky, 25 años antes estaban en el desierto prácticamente, con una excepción, en el año 5. No podían afectar nada, porque las condiciones objetivas estaban en contra suya. Primera prueba. Segunda prueba, después de la muerte de Lenin, sobre todo en 24, Trotsky era impotente para cambiar la situación, para evitar el ascenso de Stalin. Vuelvo a los mismos señores ignorantes y estúpidos y superficiales que tantos libros escriben en las universidades, sobre todo mi querido amigo Heinz Dietrich, que está aquí en México, que está en la UAM, ¿o dónde está? En la UAM, sí. Este señor produce libros como salchichas, ¿sabes? Salvo que las salchichas tienen más contenido que sus libros. Y le pagan bien por esas salchichas, no creas. ¿De qué estaba hablando? Que los hombres hacen en base a ciertas condiciones. Claro, esa gente es superficial. Estamos hablando de gente superficial. La idea superficial es que ¿por qué Stalin ganó y Trotsky perdió? Respuesta, obvio. Stalin fue más listo que Trotsky, ¿no? Pues no. Stalin no fue más listo de Trotsky, ni más hábil que Trotsky, ni más inteligente de Trotsky. De todos los dirigentes bolcheviques, el que menos derecho tiene que ser considerado como alguien de gran inteligencia fue Stalin. El que menos. Stalin como persona era una persona mediocre. Trotsky, en cambio, era un gran revolucionario, teórico, dirigente de masas, creador del ejército rojo. Y no obstante, en esa situación, Trotsky pierde y Stalin gana. ¿Por qué? Me remito a lo que dije antes. Los hombres y mujeres hacen historia, pero no son libres de las condiciones existentes. Vamos a ver. Este libro es único porque trata incluso desde un punto de vista psicológico. Yo no conozco otro que hace eso. El único libro que es similar es un gran libro de Carlos Marx que tenéis que leer, El 18 Brumario de Luis Bonaparte. ¿Lo conocéis, no? ¿Lo habéis leído? Léetelo. Es un gran... Ahí sí que Marx explica. ¿Y qué explica Carlos? Muy interesante. Explica la relación, la correlación entre la situación objetiva, el ambiente entre las masas y la clase obrera y ciertos individuos. En este contexto, un individuo, Luis Bonaparte. Un hombre tan mediocre que el gran escritor francés Victor Hugo le llamó Napoleón le Petit.
Napoleón el Pequeño, y tan pequeño. Y ese hombre tan mediocre logra llegar al poder en Francia, donde hay gente de talla, grandes intelectuales, un movimiento, y no obstante gana ese imbécil. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Hay momentos en la historia que exigen gente mediocre. A lo mejor en México, en estos momentos, no puedo interferir en la política mexicana, con lo cual no puedo opinar. Pero a lo mejor hay situaciones que exigen dirigentes mediocres. Vamos a ver. Vamos a tomar un ejemplo. La gran revolución francesa, y es fascinante, y Trotsky, sobre todo en esta nueva edición, que he tenido el honor y privilegio de editar, hay todo un apéndice que jamás había visto la luz del día. Estaba en una caja polvoriento en algún museo en Estados Unidos, que hace una comparación entre la contrarrevolución termidoriana en Francia y el término ruso, el término soviético. Y lo que es increíble, yo no salgo de la cine, que cuando tú comparas, hay gente que cree que la historia no tiene reglas. No sé por qué. Todo el universo tiene reglas porque vamos a ser diferentes nosotros. Si tú comparas todas las grandes revoluciones, ejemplo, compara la gran revolución francesa del siglo XVIII con la revolución y ves, hay paralelismos increíbles. Hasta los personajes, los monarcas y sus mujeres. Parece que estás hablando de la misma persona. Hasta la revolución inglesa del siglo XVII ves algo similar. Y lo que ves en una revolución, por cierto, si habrá algunos camaradas obreros presentes que han vivido una huelga. Trotsky decía que una revolución es solamente una huelga, pero a escala mayor. Como si toda la sociedad estaba en huelga. Y los mismos procesos se ven en cada huelga, ves los mismos procesos que en una revolución. Y si tú comparas, por ejemplo, la Revolución Francesa tiene un primer periodo de auge de las masas, cuando las masas toman control de la situación, ¿no? En ese periodo de auge revolucionario, ¿no? Eso exige héroes. Es la época heroica y había héroes. Robespierre, Marat, Saint-Just, Danton, grandes hombres, grandes revolucionarios, grandes héroes. Pero claro, si la revolución llega a un punto muerto, donde los deseos y las aspiraciones de las masas no se realicen, igual que en una huelga, llega a un punto donde se ve que no vamos a ganar, hemos perdido. Entonces, se produce el proceso al contrario. Hay un colapso de participación, hay una creciente apatía entre las masas. Y en esa situación de reflujo no hay héroes. Eso no hace falta héroes. Hace precisamente gente mediocre. El ejemplo más gráfico en la Revolución Francesa es un hombre llamado Fouché, que pasaba por todos los elementos sin pestañear. El propio Napoleón, salvo en la guerra, que era un buen militar, al margen de eso, era también una persona mediocre. Y Napoleón, por cierto, destruyó todas las conquistas de la revolución jacobina. Introdujo uniformes de lujo, una nueva aristocracia, restaura la Iglesia católica, y todo parece igual que antes. Pero no era igual que antes. Trotsky explica en este libro. La contrarrevolución jamás restablece totalmente el viejo orden. En Francia, la conquista fundamental, no política, sino social y económica, la conquista de tierra de los campesinos permanecen, aunque ya hubo muchos cambios arriba. Lo mismo en la Revolución Rusa. Después de la muerte de Lenin, sobre todo, Lenin en sus últimos escritos, que tenéis que leerlo, estaba ya asustado por el crecimiento de tendencias insanas, corruptas, burocráticas en el régimen soviético. Dijo muchas cosas con respecto.
decía que, francamente, ¿por qué estáis hablando tanto de democracia obrera y Estado obrero cuando dice textualmente, si tú rascas donde quieras el Estado soviético y debajo de la endeble superficie de democracia soviética vas a encontrar el viejo Estado zarista, la vieja burocracia, los viejos oficiales y funcionarios. He aquí la explicación de la degeneración de la Revolución Rusa. ¿Y cómo se explica? Lo explicó mucho antes Carlos Marx, antes del Manifiesto Comunista, en un libro que se llama la ideología alemana, donde escribe lo siguiente. En cualquier sociedad donde la miseria es general, toda la vieja mierda vuelve, ¿entiendes? Y utiliza esta palabra en alemán. En cualquier sociedad donde miseria, escasez, pobreza existe, toda la vieja mierda vuelve, en el sentido de desigualdad, burocracia, corrupción, opresión. Y eso es justamente lo que pasó. Lenin y Trotsky jamás hicieron la Revolución Rusa como un acto nacional. Esa fue la idea de Stalin. Socialismo en un solo país. Una idea totalmente antimarxista, antileninista, antibolchevique. No. Su idea fue que la Revolución Rusa iba a ser el primer episodio en la gran revolución internacional. Y podía haber sido así, a no ser por la acción de los dirigentes socialdemócratas en Alemania, pero no es otra discusión aparte. Pero cuando la Revolución Alemana fue derrocada, la Revolución Rusa queda aislada en condiciones ¿de qué? Yo diría casi de barbarie. En condiciones de un atraso espantoso. Ejemplo, en un solo año, 1920, 6 millones de personas murieron de hambre en Rusia. Entonces, hablar de socialismo o comunismo en ese contexto es una broma en pésimo gusto. Y de ahí surge diferencias, privilegios, una casta de oficiales, funcionarios privilegiados que dan un codazo a los obreros, se quiten de medio. Un obrero en el año 20 o 21 protesta contra la arrogancia de esa nueva casta de funcionarios. ¿Y qué contestan? ¿Tú qué crees? ¿Qué año es este? ¿Tú crees que es el año 18? Esa fue la respuesta que dieron. Y es esta casta burocrática privilegiada que forma la base de una contrarrevolución política, no social, porque la base económica, la conquista básica de la revolución sigue y produce grandes resultados a pesar de Stalin y la burocracia. ¿Y por qué perdió Trotsky? Muy simple. Ya después de la muerte de Lenin, que fue otro hecho importante, aunque 2 años más tarde, la viuda de Lenin, Krupskaya, decía, si Vladimir Ilich estuviese vivo hoy estaría en una de las cárceles de Stalin. Frase textual de Krupskaya. O sea que ni siquiera Lenin podía haber luchado contra corriente. ¿Por qué? Porque la clase obrera rusa ya estaba agotada. Estamos hablando de seres humanos. Hay un límite del aguante de las personas. Años de guerra, revolución, guerra civil, hambre, sufrimiento, pobreza. La gente se cansa, igual que en una huelga. Cuando los obreros no aguantan más y ya empiezan a no asistir a las reuniones, es cuando la burocracia toma el control y destruyen una huelga. Pues igual pasó en Rusia. ¿Y Stalin? ¿Por qué Stalin? ¿Porque era el más brillante, más capaz? No, precisamente porque era un mediocre, igual que la gente, la casta que le apoyaba. Necesitaban necesitaban 2 cosas. Necesitaban una persona con imagen de bolchevique. Porque aunque era una contrarrevolución política, continuaban llamándose comunistas, bolcheviques, a favor de la revolución, a favor de Lenin. Pobre Lenin le hacen una momia
contra las protestas de Krupskaya, su vida. Krupskaya decía, Vladimir Ilich estaba contra los iconos toda su vida y la han convertido en un icono. Una acción escandalosa. Y Trotsky estaba intentando luchar contra esas tendencias. Trotsky, con su tendencia, la oposición de izquierdas, intentó luchar contra el estalinismo. ¿A favor de qué? A favor de democracia obrera, el régimen original de los bolcheviques y internacionalismo proletario. Eso fue la bandera de Trotsky. A propósito, lo del trotskismo. El trotskismo realmente no existe. El trotskismo fue un invento. Ni siquiera de Stalin, era un invento de Zinoviev realmente, por sus propios motivos. En un intento de hacer una cuña entre Lenin y Trotsky, donde no había diferencias fundamentales entre esos dos hombres. De la misma forma creen un culto del leninismo, como si Lenin tuviera ideas separadas de Marx. Trotsky explica eso muy claramente en este libro. Lenin tuvo una aportación al marxismo, Trotsky también, pero es el mismo marxismo del manifiesto comunista. Las ideas fundamentales del marxismo no han cambiado en 150 años, siguen siendo tan válidos o más válidos hoy que nunca. Y Trotsky estaba intentando basarse en la clase obrera contra esta oleada, que realmente representó una reacción pequeña y burguesa contra la revolución de octubre. Y hoy se dice, no, Stalin fue más hábil, Trotsky perdió porque no entendía la táctica. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Sabes una cosa? Trotsky perdió y Trotsky sabía que iba a perder. Lo sabía de sobra. Si no hubiese un triunfo de la clase obrera en Alemania o incluso en China, era posible en 27, destruido por Stalin y Bukharin. Pero sin eso, entonces era imposible. La clase obrera que estaba basándose en una clase que estaba agotada, físicamente y moralmente agotada, desesperada, desilusionada. Mientras que la casta de oficiales es cada vez más prepotente, cada vez más arrogante. Y el proceso termina con el triunfo del stalinismo, que es un régimen que nada tiene que ver con la dictadura del proletariado de Marx o la revolución de octubre. Trotsky incluso llega a decir en un momento, mira, si nosotros no tomamos en consideración la nacionalización de las fuerzas productivas y la planificación socialista, este régimen de Stalin solamente tiene un parecido, y es fascismo. Los mismos métodos, sí señor. Los mismos. Y Stalin, siendo un usurpador, tenía la necesidad imperiosa de destruir el partido bolchevique, pero físicamente, y lo hizo. Bueno, aquellos listillos, profesores de la universidad, prometo que no los voy a mencionar más, porque ya estoy harto incluso de escuchar mi voz hablándoles. Esos profesores decían, ¿qué? ¿Qué decían eso? Estoy divagando. No, ¿de qué iba? Hablando. Sí. No. Y eso es la línea ahora, queridos. Esa es la línea, ¿eh? Espero que lo aprendas bien. No. Es que el leninismo y stalinismo es igual. Y Trotsky y Stalin eran igual de tiranos, igual de sangrientos y tal y cual. Igual de dictadores, igual. Mira, amigo mío, si tú me dices que el bolchevismo y stalinismo son iguales, me tienes que contestar una pregunta muy concreta. Entonces, ¿por qué cojones Stalin tuvo que, para establecer su poder, tuvo que aniquilar y destruir el partido bolchevique? Porque lo hizo. Stalin mató, no miles, centenares de miles y millones en el Gulag, no solamente trotskistas y otras fracciones, incluso stalinistas, mató a muchos stalinistas, sus amigos. Trotsky da una lista. Íntimos amigos. Asesinó a todos. ¿Por qué? Porque eran testigos
Y un criminal no puede tener testigos. Sabían de su pasado. Sabían de sus crímenes y sus horrores. Y tenían que desaparecer. Y los mataron. Claro. Sobre todo la vanguardia del bolchevismo. Los bolcheviques leninistas. Por cierto, Trotsky no se llamaba trotskista. Llamaba su organización la internacional, los bolcheviques leninistas. Esos fueron las primeras víctimas. Mandados a Siberia, condenados a una muerte lenta por hambre, por abusos, golpeados, fusilados. Y sabes, incluso en estos campos infernales, los trotskistas mantuvieron su disciplina, los únicos. Mantuvieron su disciplina, estudiaban la Revolución Mundial, incluso en los campos del Gulag, hicieron huelgas inclusive para defender sus derechos contra las opresiones de los guardias brutales. Hasta ganaron a veces. Pero cualquier triunfo que tuvieron no duró mucho tiempo. En 1938, en el campo más notorio de Vorkuta, que está en el Ártico, en invierno tienes 30, 40 bajo cero. Un mexicano cree que no puede imaginar esas temperaturas. Hombres y mujeres y niños trabajando en minas, sin comida, hambrientos, fríos. En Vorkuta, en 38, recibieron la orden y mandaron a los presos trotskistas a la tundra congelada en grupos de 25, hombres, mujeres y niños mayores de 12 años, para ser fusilados. Y según testigos oculares, según marchaban, caminaban a su muerte, cantaban la Internacional y gritaban: «Viva el camarada Trotsky». El mismo Trotsky estaba aquí, el único país que le aceptaba, expulsado de la URSS, el gran dirigente de Octubre, junto con Lenin, el arquitecto del Ejército Rojo, el héroe de la Guerra Civil. No, fue expulsado y eliminado. Grave error. Stalin no se sentía con confianza en 27 a matarle en ese momento. Después se arrepintió, se dio cuenta del error. Él pensaba que un solo hombre no podría hacer gran cosa. Grave error. Desde el exilio, Trotsky lleva una batalla intentando aglutinar todas las fuerzas vivas del marxismo, leninismo, del trotskismo, si quieres, a escala mundial. ¿Para qué? Yo dije antes, Trotsky sabía que no podía ganar, lo sabía, porque las fuerzas objetivas estaban en contra suya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué luchaba? Zinoviev y Kamenev capitularon. Todos capitularon. Bukharin capituló, todos. Pensando salvarse la vida, no lo lograron. Se cubrieron de mierda y después Stalin los mató igual. Trotsky se mató. Porque Trotsky, ¿por qué? Por una razón, solo por una razón. Trotsky estaba luchando para defender la bandera de Octubre, para mantener vivas las auténticas ideas de Lenin y de la Revolución de Octubre y el Partido Bolchevique, para las futuras generaciones, para dejar una tradición. ¿Qué tradición dejó atrás Zinoviev, Kamenev, Bukharin? Cero, nada. ¿Quién habla de ellos hoy por hoy? Nadie. Trotsky, y lo logró, venció en esa batalla, para defender las ideas auténticas del bolchevismo, para ustedes, para nosotros, para la Revolución Socialista Internacional. Claro, en este mismo día,
20 de agosto, día infame en el calendario revolucionario. Trotsky luchó en su última batalla contra Stalin. Este libro tiene razón, Esteban, jugó un papel. No fue decisivo, porque Stalin ya decidió matarle de todas formas. Lo intentaron varias veces. Finalmente lo logró de la forma que sabéis, porque repetirlo, la historia es de todos ampliamente conocida. Un vil y cobarde asesino le golpeó con un piolet mientras estaba indefenso leyendo un artículo. Y aquí la esencia. Vil, contrarrevolucionaria, cruel del estalinismo. Y sin duda cualquiera, cuando eso sucedió, se puede imaginar la reacción del tirano del Kremlin, que finalmente había logrado su propósito. Pero, pensándolo bien, queridos amigos y camaradas, realmente Stalin logró su propósito. Vamos a ver, un ser humano es un animal débil, un ser frágil. No es difícil quitar la vida a un ser humano, un hombre, una mujer, cualquier cosa sirve, una bala, un cuchillo, un piolet, ¿qué más da? Es fácil. Es fácil destruir un ser mortal, pero no se puede destruir una idea. Queridos camaradas y amigos, no se puede decir, no se puede destruir, matar, fusilar, acuchillar. No se puede matar una idea cuyo tiempo ha llegado. Vamos a ver. Ha pasado, ¿cuánto? 76 años desde aquel triste aniversario. Y aquí estamos, camaradas, ¿o no? No oigo. ¿Aquí estamos, sí o no? Sí. No oigo. ¿Aquí estamos o no? Sí. Estamos. Estamos, sí que estamos. Y las ideas que Trotsky defendió, las ideas del marxismo, aquellas ideas brillantes, profundas, yo diría hermosas, son las únicas ideas hoy por hoy. No estoy bromeando, no exagerando ni nada. ¿No? Tú léete el Manifiesto Comunista. ¿Lo has leído? Léetelo otra vez. Yo he leído centenares de veces y cada vez cuando leo este libro aprendo algo nuevo. No conozco ningún otro libro. Y es un libro, el Manifiesto Comunista estoy hablando, escrito por dos jóvenes, como ustedes poco más o menos. Hace más de 150 años y parece que está escrito ayer. Tan fresco, tan real, tan relevante, tan vibrante. Hay algunos camaradas ya quizás de la vieja guardia, a veces los encuentro. Me canso de hablar con los viejos. No incluyo a mi amigo Esteban, él no es viejo. Es el hombre de 90 años más joven que he conocido en mi vida. No. ¿Y por qué? ¿Por qué, Esteban? Porque el marxismo nos mantiene jóvenes, ¿no es así? Sí. La perspectiva de la Revolución Socialista Internacional nos mantiene vivos y jóvenes. Pero vamos a ver, estas ideas son las únicas ideas que sirven, las únicas ideas capaces de explicar lo que está pasando en el mundo. Y a propósito, para los jóvenes, que sois casi todos jóvenes, me alegro mucho. Lenin decía, el que tiene la juventud tiene el futuro. Palabras profundas y una gran verdad. Querido camarada joven, la única posibilidad de vuestra sobrevivencia, la juventud de México, es luchar. No tenéis opción, ¿sabes? No tenéis la opción. Si no lucháis, os van a machacar vivos y además lo mereceríais. Sí. No, hay que luchar. Pero luchar es insuficiente. Si vamos a luchar,
con perspectivas de ganar, tenemos que luchar concienzudamente, con conciencia, con ideas científicas. El poder de las ideas es lo que no entendió José Stalin. Nunca lo entendió. El poder de las ideas. Y con estas ideas, armados vosotros, que nadie me diga, ya sé, siempre hay uno, ¿no?, que dice, al final del debate, se me va a acercar uno. Y, no, Alan, muy interesante lo que tú has dicho, y sí, me parece muy bien, muy bonito todo eso. Pero yo, ¿sabes? Yo paso de política. ¿Conoces a este hombre? Sí, yo lo conozco, siempre hay uno, en todo el mundo. ¿Y sabes lo que digo a esa persona? Querido amigo, tú puedes pasar de la política, pero la política no va a pasar de ti. ¿No quieres pasar de política? Inténtalo. Vete a tu casa, escóndete debajo de la cama, cierra la puerta con llave. Da igual, la política vendrá a tu casa y tocará el timbre, normalmente a una hora muy poco oportuna. No. Tenemos que luchar, querido. Y que nadie... yo qué puedo hacer, pobrecito de mí. Bueno, pobrecito de ti. Tú, solo, no puedes hacer nada. Eres impotente. Pero no somos solos. ¿No entiendes? No somos solos aquí. Sin ir más lejos. Y si nosotros nos unamos, toda la juventud, toda la clase obrera militante de México, un gran país, con una gran tradición revolucionaria, que nadie te diga lo contrario. Un gran país, con una gran clase trabajadora, con espíritu revolucionario. El tema es que nosotros, punto número 1, tenemos que volver a las ideas del marxismo, punto número 1. Punto número 2, tenemos que organizarnos. ¿Cómo? Pues mire, yo humildemente os ofrezco. No vengo aquí como un profesor ilustrado para que pasáis un rato divertido y tal, espero que haya sido. Pero no es mi propósito. No. Yo vengo aquí como un militante revolucionario desde que tenía 16 años, ahora tengo algo más. Y nunca he cambiado mis ideas y estoy orgulloso del hecho. Organizaros con nosotros, con la corriente marxista internacional. Y aquí, si estáis de acuerdo conmigo, bienvenido, habla con Ubaldo y los demás y firme un papelito y ya está. Y si no estáis de acuerdo, bien, seguiremos siendo amigos y camaradas, seguiremos discutiendo, siempre hay discrepancias, no hay problema. El debate democrático es oxígeno para nosotros. Y os invito, punto número 1, no podéis decidir comprar este libro, porque hay pocos. Igual podemos subastarlo, ¿no? Empezando con $1,000 quizás. Y para arriba. Está en inglés además, idioma internacional, aunque no os guste. Yo no soy inglés, soy galés y tenemos otro idioma muy diferente. Así que tengo el derecho de decirlo. Lee este libro, ya saldrá en castellano, ya se está traduciendo, ya saldrá en pocos meses. Os haremos llegar el libro. Lee los otros libros de Trotsky, La Revolución Tradicional, el Manifiesto Comunista, todo eso. Pero sobre todo, hazte la idea de la necesidad imperiosa de cambiar el mundo. Y el mundo no se cambia sentado con los brazos cruzados, sino luchando. Camaradas y amigos mexicanos, juventud mexicana, unidos en base a las ideas revolucionarias de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, vamos a vencer.